Bien, a continuación tendremos la palabra de Pablo Ochena, director nacional de Economía Social y Desarrollo Local del Ministerio de Desarrollo Social. Gracias, Rodolfo. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a Rite por la invitación. Aparte a este lugar, ¿no? El Ministerio de Ciencia y Tecnología, que tantos desafíos tiene por delante, en sentido no solo de desarrollar la ciencia y la tecnología en sentido tradicional, sino también adaptada a las formas de trabajo que en la Argentina han ido mutando. Es decir, yo un poco quiero empezar hablando de las grandes transformaciones que hoy tenemos en nuestro país y en el mundo respecto del mundo que tuvimos y que muchas veces añoramos, pero que sabemos que no vamos a volver, o es muy probable que no volvamos a ese mundo. Cuando digo ese mundo, estoy hablando del mundo del pleno empleo, porque uno podría decir, bueno, ¿para qué desarrollar la economía popular si las soluciones las va a dar el capitalismo? Desarrollemos un capitalismo más equitativo, etcétera, porque ahí van a estar las soluciones. Lo cierto es que el capitalismo cambia y ya a lo que hace el mercado de trabajo eso es muy notorio. Por ejemplo, yo traje algunos cuadros, no sé si se pueden proyectar, si no se los voy contando, pero si uno compara el año 1970, que no es casualidad, es la década en la cual se empieza a romper la sociedad salarial, con los indicadores del mercado de trabajo en la actualidad, lo que vemos son transformaciones profundas, de las que no vamos a retroceder. Es decir, son transformaciones que ya han venido, a mi entender, para quedarse. Si vemos la cantidad de población que en ese momento trabajaba, la población económicamente activa de la Argentina, era, ahí bueno, ya lo podemos ver en el gráfico, de 9 millones, la tercera columna. Hoy se estima que está más o menos en 21 millones y medio. Si la población que está en condiciones de trabajar. Bueno, ¿cómo lo están haciendo? En los 70, fíjense ustedes que la tasa de desocupación era muy baja, era del 2%, y el 71% eran trabajadores asalariados. Es decir, por eso hablamos de una sociedad salarial. Se notaba que el destino que tenía la población económicamente activa, la clase trabajadora, era ir a emplearse en una relación salarial. De esa relación salarial que cubría el 70%, si ustedes ven, muy poquito en cuenta propia, 16%, el 15% eran los asalariados del sector público. Dentro de esa masa salarial, el 15% trabajaba en el sector público. Y si se fijan, el 56% eran asalariados privados, y lo que me interesa es donde dice asalariados privados registrados, es decir, los que realmente tienen todos los derechos salariales. Cuando uno aspira a ser un trabajador asalariado, aspira a ser un trabajador asalariado con trabajo digno, que eso significa tener todos los derechos que les corresponde a un trabajador. Era el 45% en ese momento, en los 70. Ahora, ¿cómo están esas situaciones hoy? Hoy tenemos una población económicamente activa que ha crecido 140%, pasó de 9 a casi 22 millones. ¿Cómo están trabajando? Fíjense que ya la desocupación aumentó del 2% al 7%, 680%. Los ocupados ya en una relación salarial pasaron del 71 a menos del 60, que están en una situación de asalarización. Si vemos en el sector público se mantiene el porcentaje, es el 15%. Eran 1.000.000, casi 400.000, hoy son 3.300.000. Es decir, que cuando dicen creció mucho el sector público o el trabajo en el sector público, eso es falso. Se mantiene en términos porcentuales a la población económicamente activa, porque creció lo mismo, la población económicamente activa creció 140% y el asalariado público lo mismo. Ahora, fíjense el asalariado privado registrado. Eran 4 millones, estamos haciendo números redondos, ahora son 6 millones. Es decir, que mientras que la PEA creció 140%, el trabajo asalariado registrado lo hizo 50%. Mucho menos de lo que creció la población.
Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué está pasando? ¿En dónde está trabajando toda esa gente que ya no está en el trabajo con derechos, que era la aspiración de la clase trabajadora en los 70 y que sigue siendo aspiración de clase? Bueno, fíjense, por cuenta propia, el trabajo por cuenta propia, que son en la manera que muchas veces tienen las estadísticas oficiales de ir divisando lo que nosotros llamamos la economía popular, es decir, trabajadores que se van inventando su propio trabajo, pasó de ser el 16% a ser el 31% de la PEA en el 2021. Es decir, que creció el trabajo por cuenta propia 352%. En pocas palabras, si uno dice qué pasó de los 70 hasta ahora, el trabajo asalariado con derechos bajó en términos proporcionales, o sea, es una parte cada vez más chica de la torta de la clase trabajadora argentina. Por eso hablamos de que ya empieza a ser una suerte de privilegio casi estar en esa situación. Fíjense que pasó de ser el 45% a ser menos del 30% de la población económicamente activa. Y lo que sí creció de manera exponencial es el trabajo por cuenta propia, aquellos que no le encuentran la vuelta y no pueden insertarse en el mercado, que es la tasa de desempleo. Y por otro lado, el trabajo asalariado pero no registrado, es decir, el trabajo asalariado sin derecho, la precarización laboral. Fíjense que pasa de ser el 11% al 15% y crece 230%, mientras que la PEA lo hace 138%. Es decir, creció el trabajo no registrado, el trabajo por cuenta propia y aquellos que se declaran desocupados. Esto que nos marca que estamos en una situación de una sociedad mucho más heterogénea. Lo que no podemos permitir es que sea heterogénea en los derechos. Tenemos que homogeneizar la sociedad argentina en términos de derechos. La heterogeneidad en la materialidad de cómo producir las cosas no se puede reflejar en heterogeneidades o desigualdades sociales. Para que la heterogeneidad productiva no se traslade socialmente a desigualdades, cuando decimos queremos corregir desigualdades, tenemos que empezar a pensar cómo damos derechos a aquellos que están trabajando en la informalidad o por cuenta propia. Eso va a volver a estructurar nuevamente la sociedad salarial. ¿Por qué se añora la sociedad salarial? Porque era una sociedad de las más justas que hemos tenido en la Argentina y en Latinoamérica. Ahora bien, si uno pasa al segundo cuadro, ya vamos a una situación un poco más actual, podemos ver otra forma de interpretar las clasificaciones del mercado de trabajo. Acá lo estamos viendo por provincias, simplemente a modo ilustrativo, pero si ya reconocemos el trabajo de la economía popular, y eso es lo que hace el RENATEP, el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, reconoce este trabajo que estaba informalizado en las estadísticas oficiales. Porque dentro de las estadísticas oficiales, la economía popular la vamos a encontrar en el trabajo por cuenta propia y en el trabajo informal. Si ustedes dicen, en lo que vos me mostraste anteriormente, ¿dónde está la economía popular? Y los compañeros trabajan por cuenta propia y en la informalidad la mayoría. O sea que en ese mundo, uniendo esos dos mundos, probablemente encontremos una buena parte de la economía popular. Por eso es importante el proceso de formalización, reconociendo que es otra economía, que es una economía que tiene otros principios y que informalizarla es esconderla debajo de la alfombra pretendiendo que desaparezca, cuando lo que está sucediendo es un cambio estructural en la Argentina que está consolidando este nuevo modo de producción. Nosotros sabemos que hemos registrado menos de la mitad de la economía popular en el RENATEP. Es muy difícil el proceso de registración, pero ya es un número significativo. Fíjense ustedes, cuando lo vemos en perspectiva, estamos hablando de que los asalariados privados hoy son un poquito más de 6 millones, asalariados privados registrados. Los asalariados públicos son 3,5 millones y los trabajadores de la economía popular registrados en RENATEP, acuérdense que los que están registrados en el sector público y privado lo hacen en el SIPA y tienen los derechos laborales plenos. Quienes se inscriben en el RENATEP están empezando un proceso de formalización, un primer paso que es registrarse. Pero el proceso de formalización está lejos de resolverse simplemente con el RENATEP. El RENATEP es un reconocimiento registral solamente. El paso a la formalización con derechos tiene un camino que nosotros hoy transitamos, pero de manera trunca. En algunos casos mejor que en otros,
Y por eso la economía popular sigue siendo una economía muy informalizada. Nos faltan los instrumentos adecuados. Pero no se queden en los totales, que pueden ir variando, quédense en lo que uno ve en las provincias. Si ustedes ven, ya hay provincias, son 10, en las cuales, pese a que estamos registrando menos de la mitad de la economía popular, que estimamos por encima de 8 millones, ya el trabajo en la economía popular supera al trabajo asalariado privado y también supera, en muchos casos, al del sector público. Vean, por ejemplo, no sé, por darles un caso, Santiago del Estero, tienen 52.000, casi 53.000 asalariados privados, 75.000 del sector público y 175.000 registrados en la economía popular a través del RENATEP. Y así uno puede ir provincias por provincias viendo este fenómeno en el cual ya se empieza a visibilizar que hay provincias en las cuales la economía popular es el modo laboral dominante. O sea que se está consolidando como modo de producción aquel en el cual son los trabajadores quienes se inventan su trabajo y empiezan a valorizar de una manera distinta, como bien señalaba Rodolfo, los bienes y a crear una manera distinta de trabajar. ¿Podemos pasar al siguiente cuadro? Bueno, entonces, ¿de qué hablamos cuando decimos tenemos que desarrollar la economía popular? No es tenemos que desarrollar la economía informal. Es una economía que está informalizada en la situación actual del Estado. Pero nosotros entendemos la importancia de avanzar en un proceso de formalización de la economía popular porque presenta otros valores, como bien lo señalaba también Rodolfo. No me voy a quedar en los valores generales, donde si uno lo compara con la economía capitalista, que es la que en términos de valores nos domina, se prioriza la competencia, el trabajo individualizado, etcétera, mientras que en la economía popular el eje está puesto en la inclusión social a través de la dignidad del trabajo, es decir, recuperar a través del trabajo la dignidad. Si uno le pregunta a los compañeros y compañeras que son trabajadores de la economía popular, el eje está puesto en dignificarse como trabajadores. Esencialmente es eso. El gran valor es un valor de clase trabajadora. Eso lo diferencia de lo que le llaman emprendedores. Un emprendedor es una pequeña célula con lógicas capitalistas. Un trabajador de la economía popular se reivindica en el trabajo como clase trabajadora. Es parte del mundo del trabajo. Fíjense la producción. Acá empiezan a aparecer las grandes diferencias que hay entre la economía popular y la economía capitalista. Si uno ve la parte de producción, ¿cuáles son las grandes diferencias? Que en el capitalismo rige una velocidad impuesta por las máquinas. Es la velocidad de la productividad. En esa velocidad impuesta por las máquinas, el proceso de valor de lo que se llama mercancía se da a nivel global, porque es un sistema global el capitalista. La valorización, bien lo señalaba Rodolfo también, es global. Y la variable de ajuste, si no cierra el circuito económico, es el trabajo. Es decir, en el proceso de trabajo, una vez que es cooptado por la lógica del capital, el trabajador, que era el eje de un proceso de trabajo, pasa a ser la variable de ajuste de un proceso productivo dominado con otras lógicas. ¿Cuándo es la variable de ajuste? Cuando la ecuación es muy sencilla. En la economía, para que cierre, tiene que haber producción, distribución y consumo. Fundamentalmente, producción que en algún momento tiene que ser consumida, utilizada o invertida, o consumida. Algo se tiene que hacer porque si no se estoquea y no tiene sentido producir. No se puede valorizar la producción. Ahora bien, cuando la productividad, cuando son las máquinas las que imponen el ritmo, lo hacen autónomamente. Y el ritmo de la producción, para que la sociedad se pueda emplear toda en el capitalismo, tiene que generar un nivel de consumo igual que el nivel de producción. Es decir, que la productividad y el consumo tienen que crecer paralelamente. Si el consumo crece menos que la productividad, se empieza a estoquear mercancía. O sea, hay mercancía que no se logra valorizar en el mercado, eso no se traduce en tasa de ganancia y por lo tanto el sistema entra en crisis. ¿Cuál es la variable de ajuste entonces para evitar esa sobreproducción? Producir menos utilizando al trabajador como variable de ajuste, sacar trabajadores. Es decir, si quiero emplear, si yo me imagino a la sociedad argentina empleada totalmente en el capitalismo, tengo que generar con el nivel de productividad que hoy me exige el capitalismo global, porque no puedo ir con máquinas viejas a competir con China y con el capitalismo global. Si yo coloco las máquinas del capitalismo global y digo,
me imagino la sociedad de los 70, los meto a todos los trabajadores de la PEA prácticamente, 70%, a la relación asalariada, lo que voy a necesitar es un nivel de consumo que es insostenible a nivel nacional y a nivel global. Y es lo que estamos viendo justamente con el cambio climático. La sobreproducción está calentando el ecosistema de la Tierra. Incluso a mí me gusta la frase esa de que se está calentando, porque efectivamente se la está exigiendo, es como un motor que se lo exige y se recalienta. El calentamiento global es una sobreexigencia que estamos dando, utilizando como un factor productivo a la Tierra. Entonces, para romper con esa lógica, tenemos que volver a una lógica que plantea la economía popular, que es lo que hace el trabajador para darle sentido nuevamente a la producción y a la economía. Un circuito económico alternativo, donde la velocidad productiva está impuesta por el trabajo, ya no está impuesta por la máquina, la impone el trabajador, o sea, es el ritmo. El trabajo es un proceso, tiene un ritmo, tiene una cadencia, una lógica rítmica. Bueno, para que todos estén trabajando y todos estén en ese proceso, la velocidad en la cual se producen los productos tiene que estar guiada por ese proceso de trabajo. Por eso hablamos de que es una velocidad diferente. Ahí la variable de ajuste, si la economía popular no se desarrolla o le cuesta desarrollarse, van a ser los ingresos y la productividad. Si tiene que trabajar tantas personas, se cooperativizan y la máquina va a estar adaptada a que trabajen esas 6 personas que forman la cooperativa. Si hay una máquina que podría utilizar 3 y saca 3 y dice, mirá, si ganamos más plata si corremos estos 3, sería la lógica del capital. La lógica de la cooperativa no, trabajan los 6 y adaptemos la máquina para que los 6 tengan posibilidad de trabajar. Eso es ir al ritmo del trabajo, justamente. Entonces la variable de ajuste en este caso es la productividad. Y la valorización es local. Lo señalaba muy bien también Rodolfo en cómo se va valorizando localmente la economía popular. No busca un proceso global, no es un sistema global. Es un sistema que viene del trabajo y el trabajo es territorio. Está territorializado, está anclado en un lugar. El capital va y viene, los flujos financieros van y vienen. El trabajo está desarrollándose en un proceso muy concreto en un lugar y se valoriza justamente en ese lugar. Entonces ahí tienen un proceso de producción, consumo razonable y distribución. Ahora bien, ¿cómo se distribuye para que esta producción sea lógica? Está claro que si producimos a otra velocidad, tenemos que consumir a otra velocidad. ¿Cuál es la velocidad a la que se consume? La velocidad razonable. Es decir, la velocidad que es sostenible luego también socialmente y medioambientalmente la sociedad. ¿Cómo hago para lograr ese proceso? Tengo que volver a un sistema de consumo donde la soberanía no sea del consumidor individual, que es lo que impone el capitalismo. Para darle fuerza al consumismo hay que imponer una suerte de soberanía del consumidor. El consumidor es el que hace lo que quiere individualmente. Y, obviamente, en un proceso de distribución desigual de los excedentes, una parte importante de la población queda fuera de ese consumo. Porque la otra variable de ajuste es consumen menos. Consumimos mucho, pero menos cantidad de gente. Salen trabajadores, una variable de ajuste. En el consumo es, vamos a consumir mucho, pero muchos menos. Entonces tenemos un proceso también de exclusión. La economía popular busca la reproducción social y busca un consumo razonable de todos. ¿Por qué? Porque la productividad la está dada por el trabajo y es mucho más lento el ritmo de producción de bienes. Ahora, la pregunta sería entonces si tenés menos consumo, o sea, un consumo razonable para la vida, para la reproducción, decía Rodolfo, por un lado, y por otro lado tenés menos productividad. ¿Qué sucede con el sistema de mercado? O sea, ¿cómo haces para que todo esto sea sustentable? Y esta es la clave para mí de la gran discusión de la economía política. Para que la economía popular sea sustentable, tiene que protegerse de lo que ha cooptado a la economía capitalista, que son las clases ociosas. ¿Cómo fueron cooptando al capitalismo, a la economía de la empresa, llamémoslo así? Se fueron metiendo a través de distintos mecanismos a vivir del trabajo y de la producción del otro. Esas son las clases ociosas, las que viven del trabajo ajeno. ¿Cuáles son esas clases ociosas? Fundamentalmente el rentista de la tierra, que quiere vivir del arrendamiento de la tierra, tanto urbana como rural, el rentista financiero, que básicamente lo que hace es especular prestando dinero y a través de ahí generar los abusos, el rentista monopólico, yo produzco más, me vuelvo un monopolio y genero una renta del monopolio. Estamos viviéndolo con el proceso inflacionario, lo que es la renta del monopolio.
Ahora, todo eso se va montando en un sistema de precios. Es decir, la economía de mercado, ¿cómo arma los precios? El proceso inflacionario loco que tenemos, ¿cómo se va gestando? Se va gestando porque arriba del precio de producción, donde se retribuye al trabajo, se empiezan a colocar, se empieza a aumentar el precio en función de las rentas que hay que pagar. Entonces, si yo tengo que pagar más tasa de interés, porque tengo que alimentar a un rentista financiero no solo nacional, sino internacional, tengo que dar rentabilidad en dólares, tengo que subir el precio del producto. Si tengo que satisfacer una renta monopólica de monopolios globales, de empresas transnacionales, que se valorizan globalmente, tengo que también subir el precio para contemplar esa renta monopólica. Si tengo que pagar el arrendamiento de la tierra y la renta de la tierra está subiendo, tengo que colocarlo en el precio. Entonces, cuando uno empieza a sumar todo lo que va en el sistema de precios, es decir, va sumándole al precio de producción todas las rentas, quedan precios inaccesibles. Entonces tenemos la locura de precios inaccesibles, gente que no consume, y el trabajador, que es aquel que realmente produjo los bienes, no puede acceder al consumo porque el sistema de mercado arma una jerarquía. Se dice, bueno, esto está instalado así y aparte los primeros que van a pasar por la ventanilla son estas clases ociosas. El último que pasa es el trabajador, por lo tanto se queda con lo que le quedó. Uno lo ve en cualquier proceso de comercialización, le dan lo que queda. Dice, yo lo vendo y te traigo lo que me den. Antes de darte a vos, saco todo lo que le corresponde al intermediario, al rentista, pagar la renta de la tierra, pagar el préstamo, pagar esto, lo otro, y lo que te queda, lo que te queda. Es decir, que se montó un montón de gente, un montón de clases sobre el trabajo, y aparte dejaron al trabajador en la base de la pirámide. Todos cobran primero. Eso es lo que la economía popular, si entra en esa dinámica de cooptación, se la vuelve insostenible. La economía popular tiene que protegerse de ese sistema. ¿Cómo lo hace hoy? Con un sistema de precios justos. Es decir, poder instalar la idea de que hay precios justos significa precios por fuera de la especulación. Un precio justo es un precio que retribuye correctamente al trabajador y es accesible para la comunidad en la cual ese producto se valoriza. ¿Cómo hago para que sea bien retribuido el trabajador y la comunidad pueda acceder? Tengo que empezar a desembarazarme de todas las clases ociosas a la hora de colocar el precio. ¿Qué significa esto? En la economía popular solo puede haber una clase, que son los que trabajan. Porque si yo quiero empezar a meter cada vez más clases que vivan de la economía popular, rentistas de la tierra, rentistas financieros, monopolios, especuladores de la comercialización, etc., como la productividad es más lenta, no dan los ingresos. Entonces, se vuelve insostenible la unidad productiva. Cuando la unidad productiva es cooptada, de la economía popular es cooptada por clases ociosas, se vuelve insostenible. Entonces, tenemos un desafío muy grande de la economía política, que es cómo haces para frenar las clases ociosas que van a querer meterse en la economía popular, dándote instrumentos de producción. Porque ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo se meten? Te dicen, mira, si yo me quedo afuera como clase ociosa, vos no vas a poder trabajar. Y ahí es clave también en la economía política el Estado. Porque el Estado no te tiene que garantizar solamente el ingreso. El ingreso en el proceso de trabajo es un resultado del trabajo, el ingreso, el salario. Pero lo que hay que garantizar desde la economía política y desde el Estado son las condiciones de trabajo. Porque si nosotros no garantizamos las condiciones de trabajo las va a proveer el mercado y a través de distintas clases que se van constituyendo en ociosas. Si yo te doy la tierra, bueno, pagame la renta de la tierra. Si es el Estado el que te dice, mira, vos vas a acceder a la tierra de tal manera, ya está, frenó esa clase ociosa. Vos vas a acceder a la maquinaria, ¿querés comprar una máquina? Bueno, si yo lo dejo al mercado, viene un rentista financiero y me dice, te la doy en tantas cuotas y te coloco una tasa de interés usuraria. Si es el Estado el que arma el sistema de crédito no bancario, corre a esa clase ociosa y le permite a la economía popular acceder a las maquinarias. Si hay un comercializador que usa un poder de monopolio y le baja el precio a la comercialización de la economía popular, es el Estado el que tiene que proteger ese canal de comercialización para evitar que esa clase ociosa crezca. Es decir, es el Estado el que tiene que regular el crecimiento y proteger el crecimiento de la economía popular.
para eso tiene que tomar decisiones muy concretas de economía política. Si no hace nada de eso y la economía popular cae en una economía de subsistencia, la única que queda es darle un ingreso para que el trabajador y la trabajadora sobrevivan hasta el mes siguiente, sin una solución de base, que son los famosos programas sociales, los planes sociales. Si el plan social yo no lo meto en una discusión profunda de las condiciones de trabajo y de las condiciones de producción, quedo en una trampa porque estoy dándole el final del proceso, que era llegar a un ingreso, que obviamente no es un ingreso digno el de un programa social. Yo tengo que dárselo antes y darle las condiciones de trabajo para que con ese ingreso y las condiciones de trabajo, fruto de su trabajo, llegue al ingreso digno. Y termino con la última diapositiva, que tiene que ver simplemente con un circuito simplificado de cómo es el proceso de desarrollo, a nuestro entender, de la economía popular. ¿Cómo empieza todo? Empieza, por lo menos después de analizar la problemática del sector, para nosotros empieza con el proceso de formalización. Para ser explícito, así como a la economía de mercado tradicional sabemos que le faltan dólares, y ya sabemos que hay restricción externa, y ya la sociedad sabe los problemas de producir en la economía de mercado, que está restringido, la economía de mercado está restringida por la falta de dólares, la economía popular está restringida por la informalidad. Lo primero que hay que hacer es sacarla de la informalidad. Mientras esté en la informalidad, está condenada a la subsistencia. El proceso de formalización, que le da protección, formalizar no significa andar a pagar impuestos, significa te doy protección jurídica a tu emprendimiento, o sea, te armo las instituciones económicas básicas para que se proteja lo que vos haces, tu trabajo. Entonces, te doy protección jurídica, te doy también posibilidad de acceder a los canales de comercialización formales, te certifico la producción, eso es formalizar, no ir a pagar un impuesto. Te garantizo los derechos laborales para que puedas trabajar dignamente. Todo eso es reglamentación del Estado. Es volver a un Estado presente en el siglo XXI, no un Estado que solo registró hasta los 70. El Estado argentino registró muy bien hasta los 70 lo que sucedía en la sociedad, y por eso fuimos una sociedad distinta, salarial, organizada, con derechos laborales. Ahora, en el siglo XXI estamos muy atrasados, no estamos viendo el fenómeno que estamos comentando, no se está viendo en la regulación del Estado. Entonces tenemos un Estado que añoramos, que era aquel que sí vio la realidad de mitad del siglo XX y registró todos los trabajadores en las fábricas, pero no estamos viendo esta nueva dinámica que significa la heterogeneidad del mundo del trabajo e ir acompañándolo con regulaciones adecuadas para garantizar la dignidad social. Entonces tenemos la formalización, el complemento de ingresos, justamente no es un plan social, no es algo para la contención, es un salario social complementario para que puedas empezar tu proceso de trabajo. Porque las condiciones de trabajo, las conocemos todos. Si yo digo quiero emprender algo, primero tengo que garantizarme poder comer mientras lo hago, hasta que pueda cobrar lo que hago. Ese es el salario social complementario, es ayudarlo mientras está produciendo. Todavía no tiene los excedentes de la producción. Necesito la tierra, ABC. Cualquier producción necesita un mínimo de lugar de tierra y las herramientas. Esas serían las condiciones de producción. Garantizar herramientas, tierra y un ingreso mínimo, que sería el capital de trabajo y el monto del salario necesario adelantado para que puedan vivir mientras producen. El acceso a los canales de comercialización es clave, porque ahí empieza el proceso de valorizar bien lo que hace la economía popular, que no queden las trampas de la valorización del mercado que destruyen, como bien señalaba Rodolfo, el valor. El crédito, cuando yo tengo acceso a los canales de comercialización, estoy formalizado y puedo ya empezar un proceso de trabajo porque tengo el salario social complementario. Fíjense la diferencia entre un salario social complementario que está metido en un proceso de desarrollo y un plan social para la contención social de vulnerable. Pero no tiene nada que ver, estamos hablando de dos procesos y concepciones distintas del Estado. Una vez que pensamos la comercialización y que la formalizamos y creamos estos canales de comercialización local, lo fortalecemos, el crédito es el ABC también, o sea, sin crédito, ¿cómo voy a comprar una maquinaria sin crédito? ¿Cómo voy a tener capital de trabajo sin crédito? Pero fíjense que si el Estado no interviene en cada uno de estas etapas, se me mete una clase ociosa. Si el Estado no interviene en la comercialización, voy a tener una clase ociosa que va a querer crear una renta ahí. Si el Estado no interviene en el crédito, voy a tener una clase ociosa que va a querer meterse en darme crédito usurario.
Para que el Estado me intervenga en este proceso, primero tiene que reconocerme como trabajador, no como vulnerable ni como grupo social vulnerable, como trabajador que está hoy en una situación de informalidad, producto de que no tiene la regulación que le hace falta para trabajar. A partir de ahí, de ese reconocimiento, empieza a protegerlo como trabajador y sus condiciones productivas. Finalmente, todo esto se integra en cadenas de valor de la economía popular, es decir, se empieza a fortalecer la economía popular para que no pierda su excedente, para que el excedente que genere no termine en la economía de mercado porque tiene que pagar algún insumo básico, gran productor del mercado, etcétera, y termina yéndose el poco excedente que circulaba en la economía popular, se pierde porque es absorbido por una gran empresa que en alguno de los eslabones de la cadena de valor encontramos uno que domina la cadena y que se lleva la taja del león. Para que eso no suceda, tengo que seguir integrándola a la cadena. Y es un poco lo que señalaba muy bien Rodolfo. Eso permite realmente el aumento de ingresos. Fíjense que el aumento de ingresos es un proceso final. Si yo no quiero hacer nada de esto y quiero suplantarlo, puedo decir, bueno, entonces démosle ingresos al final. Eso sería un plan social. Démosle ingresos al final, pero no le garanticemos las condiciones de trabajo. O sea, que lo estoy condenando. Estoy condenando a vivir así, porque no le estoy permitiendo hacer el rulo que sería el rulo necesario para la formalización y el desarrollo. Y finalmente, todo eso es lo que da capacidad fiscal. Esa es la gran discusión sobre la formalización cuando se ve con un problema fiscal. O sea, si yo pretendo formalizar la economía popular para ir a cobrar el impuesto, no entendí nada. Yo la formalizo para registrarla y poder desarrollarla. Después, cuando tenga capacidad fiscal, le cobro impuestos. Mientras tanto, ¿qué le voy a cobrar impuestos a alguien que está en la subsistencia? Está tratando de sacar un poco la cabeza del agua. Si quiero ir a cobrar impuestos, vayan a las clases ociosas. La cobran impuestos a las rentas, que están por todos lados, no a la clase productiva. Así que bueno, ese es un poco el esquema de producción y desarrollo que proponemos para la economía popular. Muchas gracias.